Muy buenos días, apreciados hermanos. ¿Cómo amanecieron hoy? Muy bien. Contentos, felices, aunque hoy no tenemos la mejor condición de voz. Con la ayuda de Dios, a estudiar este tema fascinante que excede los límites de nuestro pensamiento, pero que Dios puede traer en nosotros la frescura de su palabra. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos has dado esta nueva oportunidad de vida. Que tu mano poderosa, Señor, esté con nosotros. Que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y que tú seas glorificado a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te invito para abrir el libro del Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 17. Allí leemos: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Muchos días atrás hemos estado tocando este texto, pero hoy ya le tocó el día de estudiarlo, de saber qué es ese momento, de saber qué nos está transmitiendo Dios a través de la palabra profética. Aquí encontramos dos informaciones esenciales. Nos hablan del día del Señor en su momento de ira, un momento que es difícil describir porque el Señor esa no es la naturaleza del Señor. Pero llegará el momento en que se llenó la copa, llegará el momento en que el Señor pondrá un fin a esta historia horrenda de pecado, a esta historia en la cual nos movemos tú y yo. Y se habla de ese momento. Y se dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Será un momento muy difícil. Casi que lo estamos viviendo. No demora el Señor en aparecer en las nubes de los cielos, mis queridos. Pero antes que eso suceda, hechos terribles van a acontecer. Pero hechos sublimes también van a acontecer. Y ya están aconteciendo. Dice el capítulo 7, que después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. La palabra de Dios me está indicando que no hay un sitio en el planeta que no lo abarque la acción de estos seres celestiales. Donde quiera que se encuentre un ser humano en búsqueda de la presencia, de la voluntad de Dios, de la dirección divina, mis apreciados, allí estará actuando el poder maravilloso de nuestro Dios. Los 4 ángulos de la tierra, todo el territorio que puedas tú imaginar. Y esos seres detenían los 4 vientos. O sea, detenían las acciones finales, detenían los problemas, las situaciones. Espera un momento más. Detengan esas condiciones finales. Esperen un poco más. Como lo decía la parábola, démosle un poco más de tiempo para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, para que las acciones todavía tuviesen un poco más. Y es el tiempo en el cual estamos viviendo tú y yo.
Pero algo interesante se menciona entonces. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ah, interesante. Viene un ser especial a depositar algo sobre la tierra, pero no sobre todo el mundo, no sobre cualquier persona. Y lo que trae, mis queridos hermanos, es el sello de Dios, el sello del Dios vivo. ¿Qué será esto que trae el ángel? El Dios viviente envía algo especial que lo identifica, que lo caracteriza, que lo hace sublime delante de cualquier otra cosa. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: hay una orden, hay un imperativo. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Qué impresionante la manera como Dios muestra todo el panorama a través de la profecía. Mis queridos, Dios tiene que cambiar a su pueblo. Mis queridos, Dios no puede llevarse de esta tierra a un pueblo común y corriente, a un pueblo que pretende adorarlo, a un pueblo que quiere la salvación porque sí. Dios tiene que cambiar en nosotros aquello que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Aunque tengamos propósitos, aunque tengamos motivos, aunque tengamos ilusiones, aunque querramos, no podemos. Porque nuestra condición espiritual solo cambiará cuando nos sometamos de rodillas a hacer la voluntad del Señor. Pero esos ángeles vienen con un propósito. El propósito es que haya un daño sobre la faz de la tierra. Pero hay un ángel que viene con un propósito de dar un parte de protección y bendición a sus hijos, a los hijos de Dios, a los que diariamente luchan, a ti y a mí. Ese ángel quiere asegurarnos para el reino de los cielos. No hagáis daño, dice, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Y este es el proceso que no tiene una manera visible. Este es el proceso que tú y yo no podemos argumentar científicamente, pero sí lo podemos argumentar espiritualmente. Porque así como el Salvador dijo, a menos que el hombre nazca de nuevo, a menos que su corazón sea removido, a menos que sus pensamientos sean transformados día a día, a menos que sus acciones glorifiquen el nombre de Dios, a menos que el hombre nazca de nuevo, dice, no podrá ver el reino de Dios. San Juan capítulo 3. También lo ratifica el Camino a Cristo en la página 19. Así que, mis hermanos, el propósito de nuestro estudio es hablar de un momento especial en el pueblo de Dios. El fin del tiempo de gracia. Pero precisamente
hay temas anexos y conexos. Hay temas en los cuales pareciera que no tienen un orden específico. El Señor dijo en una ocasión, Apocalipsis capítulo 10, verso 11, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En aquel tiempo, mis hermanos, Ellen White dice que el pueblo de Dios no estaba preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto hoy si lo estaremos o seguimos jugando con la salvación. Si lo estamos o seguimos esperando que Dios regrese 100 siglos más adelante. Bienaventurado el siervo a quien cuando el Señor viniere lo encontrare haciendo su voluntad. Lo encontrare haciendo la misión para lo cual fue encomendado. Bienaventurado el hombre que cae de rodillas permanentemente delante de Dios, orando sin cesar, orando en todo tiempo, orando con toda súplica. Tiempo de gracia, hermanos, está por acabarse. Y el ángel está sellando a sus hijos hoy. Por supuesto que dirán algunos, no, esto todavía falta. Pero mis queridos, cuando tú estudias la profecía, cuando ves los acontecimientos de la humanidad, lo que explicaba ayer sobre la agenda que tiene Satanás con los poderes de esta tierra, el sistema del cual yo hablo, mis apreciados hermanos, esto está que se acaba. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todos los hijos de Israel. En algunas versiones dice de todas las tribus de Israel. Es impresionante, mis hermanos, cómo hay una discusión en ese entorno. ¿Qué son literales? ¿Qué son simbólicos? Cuando lo más importante es que tú consideres la condición que Dios necesita para integrar ese grupo llamado de los 144,000. Aún Ellen White dice que nosotros no debemos preocuparnos por si es literal o simbólico, sino que debemos preocuparnos por saber qué condiciones reúnen estos 144,000 que estarán de pie ante los embates del enemigo, ante la gran tribulación, ante la persecución, ante los ataques incesantes de Satanás. Tenemos el deber de investigar qué son los 144,000. Pero no nos trabemos en el número si es simbólico o es literal. Hablemos de la necesidad de pertenecer a ese grupo. Hablemos de la necesidad de estar en ese grupo. Ahora, si Dios quiere tener un pueblo que bien capacitado, bien instruido y obediente a su mandato, cumple la misión para la cual ha sido encomendado, ese pueblo somos tú y yo. Y habla de los sellados. Mis hermanos, este momento está delante de nuestros ojos. Ese momento en el cual Dios está
separando, como lo dijimos en otra ocasión, el trigo de la cizaña. Está delante de nuestros ojos. Si no has despertado, este es el día de salvación. Hoy es el momento en el cual tú y yo tenemos que tomar las riendas de la palabra segura, profética que Dios nos ha encomendado a nosotros. Más adelante, dice, en el mismo capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, bueno, leamos desde el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Qué le vamos a contestar a un ser angelical? ¿Qué le vamos a contestar a Dios? Señor, tú lo sabes. ¿Qué le vamos a decir? ¿Se acuerdan ese profeta al cual le preguntaban, ¿y qué ves? Ah, porque él solamente iba a decir que estaba viendo. Pero preguntas como esta, ¿quiénes son? Ante una visión semejante, ¿qué podemos decir? Si las cosas celestiales difícilmente las entendemos, si no es a la luz de la dirección segura del Espíritu Santo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El efecto de lavar las ropas implica la obediencia, implica la plena aceptación de la ley del Señor, implica guardar sus preceptos, implica que tú y yo tenemos su ley grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, porque así lo hacemos constantemente y de tal manera que Dios se goza en actuar a través nuestro. No es una cuestión de teorías, es una cuestión de experiencia, de vivencia. Suelta la teoría. Vive con Dios. Aférrate a Dios. Las circunstancias, mis apreciados, cada día se tornan más peligrosas. Este mundo está que llega a un caos tal cual ha sido anunciado desde los tiempos de los antiguos profetas. Para mencionar un detalle, Daniel 12:1 dice que se levantó el gran príncipe que es Miguel y dice que habrá tiempo de tribulación cual nunca fue desde que ha habido ser humano en esta tierra. Te puedes entonces ir imaginando cómo son las circunstancias del momento, que cada vez serán peores. Pero esta humanidad, dirigida por Satanás, pretende que los tiempos van a mejorar. Pretende que los tiempos van a ser muy buenos. Cuando la segura palabra profética ha anunciado que cada día se irá de mal en peor y habrá un tal momento de angustia, tal momento de tribulación, tal momento de ansiedad en los seres humanos, que habrá un caos. Pero ¿quiénes van a estar allí con ese grado de paciencia, con ese grado de humildad, con ese grado de servicio, con ese grado de aceptación de la voluntad del Señor? Tú y yo. Tú que me escuchas, que me observas, estaremos con la ayuda de Dios
en el grupo de los 144,000, en el grupo de los que se preparan para afrontar la gran tribulación, en el grupo de los sellados por Dios. Pero, ¿qué es el sello de Dios? En primer lugar, ya lo hemos mencionado anteriormente. Quizás fue la segunda charla que tuvimos en la semana anterior. Número 1, el sello de Dios representa que el Espíritu Santo está en su plenitud en tu vida y en mi vida. Número 2, es ese, perdón, antes de decir el número 2, esa parte no la vemos sino a través de los frutos que usted y yo podemos brindar por esa comunión que tenemos con Dios. Número 2, el sello de Dios visible, que pronto estaremos viendo la diferencia, será y está en su santa ley. El cuarto mandamiento de Dios, la parte visible que autoriza a que tú y yo tengamos un grado de comunión exclusivo con Dios. Guarda el sábado y entenderás por qué Dios apartó este día. Deleítate con el Señor en su día. Deja las cosas de esta vida en manos del Todopoderoso hasta el día viernes, día de preparación, día en el cual tú empiezas a hacer todo lo necesario para que el día del Señor, el día sábado, tú te deleites con Él, para que yo me deleite con Él. Pero no podremos, hermanos, pensar que el sábado es solo ir a la iglesia. Claro que debemos ir a la iglesia. No podemos pensar que el sábado es solamente compartir la escuela sabática. Claro que debemos compartir la escuela sabática. No podemos pensar que el sábado se convierta en un día de programas, aunque es necesario que se desarrollen programas. En tu mente y en mi mente el sábado tiene que ser una delicia con Dios. En tu mente y en mi mente debe ser un tiempo exclusivo de oración permanente, así haya compartir con nuestros hermanos programas. Mis queridos, el sábado, hoy te está preparando para el sábado que ya viene, el sábado de discusión a nivel global, a nivel mundial. El hombre, a través de la acción de Satanás, está tratando de pisotear la ley de Dios. Pero Dios necesita un pueblo que saque la bandera de salvación y diga, la ley del Señor está vigente. La ley del Señor hay que obedecerla, hay que cumplirla. Y nos faltan que salgan los que dicen que no se puede cumplir. Pero el Señor se cansa de decir en su palabra, guarda mis mandamientos, pon por obra mis preceptos. Pero eso solo se consigue de rodillas delante del Señor. Dice que han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Porque, mi apreciado hermano, emblanquecer las vestiduras es darle lugar al Espíritu Santo para que tome control nuestro mediante el sacrificio de Jesús actuando
por experiencia en nuestra vida, no de manera literal. No es que yo sé que Jesús murió, es que yo contemplo el sacrificio de manera permanente y hago del sacrificio de Dios que valga la pena en mi vida. Te invito para que hagas lo mismo, porque de lo contrario, mi apreciado, recuérdalo siempre, el sistema te llevará por delante. Cuando no estamos firmemente asidos de esa voluntad del Señor, cuando no estamos firmemente arraigados en su palabra, como lo demostramos a través del pasaje de las tentaciones de Cristo, mis apreciados, somos fácil presa de las acciones de Satanás. Y sigue diciendo, por esto están delante del trono de Dios. Qué maravilloso. ¿Te gustaría estar delante del trono de Dios? No es un juego, mis queridos, no es un juego. Para estar delante del trono de Dios, tengo que estar sometido. Pero es un sometimiento de gozo. Es un sentimiento que causa gran alegría. Es un sentimiento que nos une a la voluntad de Dios. Es una experiencia que nos hace ver claramente su palabra. Es una dimensión totalmente distinta estar sometidos a la voluntad del Señor y entender su propósito en nosotros. Por esto, hermanos, es que están delante del trono de Dios y escucha, y les sirven día y noche en su templo. No les sirven un rato, no les sirven de a poquito. Así que desconecta ese pensamiento de que un culto de 15, 10 minutos, 20 minutos, tal vez media hora sea suficiente. No. Si quieres pertenecer a los 144,000, si quieres afrontar el momento de la tribulación, si quieres estar pendientes de que todos los acontecimientos y acechanzas del enemigo van a tener una derrota delante de tus verdaderos objetivos, mis hermanos, hay que servir al Señor de día y de noche, todo momento. Desconéctate del mundo. Dile a Dios, preséntale a Dios tus debilidades, para que entonces Él pueda fortalecer todo lo que necesita fortalecer en nosotros. Confiesa a Dios aún lo oculto que tú no recuerdas. Y tú dirás, ¿cómo? Si no lo recuerdo, pues ahí está el poder de Dios. Porque si tú le dices al Señor, recuérdame, Señor, las cosas, van a venir a tu pensamiento cosas que ya no recordabas. Y le vas a decir, ay, Señor, ¿verdad? Perdóname, Señor, por haber hecho esto y esto y aquello. Y van a seguir sucediendo cosas en tu mente porque el Señor te va cambiando de pensamiento en pensamiento. Te va a transformar de tal manera que no vas a ver físicamente el momento en que ya el Señor habrá cumplido la misión de Apocalipsis capítulo 7. Y entonces, y solo entonces estaremos preparados para servir al Señor de día y de noche, a cualquier hora, en cualquier momento. Tú ves, la misión de los ángeles es gozarse en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de todos aquellos que integran el resto del universo es alabar, adorar el nombre de Dios. Pero nosotros tenemos
que entrar en esa misma función si queremos que el fin del tiempo de gracia nos sorprenda sellados para el reino de los cielos. Por eso es que están delante del trono, porque han agotado todos los esfuerzos que el cielo requiere que nosotros hagamos. ¿Y cuáles son los esfuerzos, mis hermanos? Que tu voluntad se someta a la voluntad del Señor. Libremente, voluntariamente, con gozo, con alegría. En cierta ocasión hablábamos del gozo de la salvación y ese gozo tiene que ser expresado en toda circunstancia. En toda circunstancia. Y sigue diciendo, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta es una acción de rey. El rey de reyes y señor de señores extiende su bendición a sus hijos. Los reyes, para aprobar que una persona o un grupo podía hablar en su presencia, extendían su muestra de trono para aprobar que esa persona o ese grupo podían hablar en su presencia. Entonces, por eso está esta imagen. Él extiende su bendición a sus hijos, porque son la niña de sus ojos. Y qué agradable ser la niña de los ojos de Dios. Pero eso, mis hermanos, no es una frase bonita. Eso debe ser una experiencia agradable. No es que nos madruguemos a buscar al Señor para finalmente ser desechados. No es que vayamos a nuestras congregaciones para finalmente ser desechados. No es que leamos y estudiemos las Sagradas Escrituras para finalmente ser desechados. El propósito es que seamos aprobados, obreros dignos del Señor, quien quiere llevarnos al estado edénico, solo si nosotros tenemos toda la disposición para que Él pueda hacer y cumplir su propósito en nosotros. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Se acuerdan las palabras que dijo Jesús a la samaritana? El que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Has meditado en esas palabras de Jesús? ¿Has bebido de la fuente de Jesús? ¿O solamente sabes que en la palabra de Dios dice, pero tú no has bebido de esa agua? Pero si lo has bebido, gloria a Dios. Estás haciendo la preparación necesaria, porque hay que comer de la carne de Jesús, beber de lo que Dios nos dice que debemos beber, para entonces entender que no somos nada, que solo somos polvo, criaturas a quien Dios les da cada día una oportunidad más. Hoy estamos, mañana no sabemos. Ayer estaba bien, hoy estoy un poco afectado de la garganta. Mañana podría no estar alguno de nosotros. Pero si hemos hecho la preparación suficiente,
Mis hermanos, no importa lo que pase. No importa si nos toca bajar al sepulcro, a dormir el sueño de los justos y a esperar la venida del Señor en esa condición. No importa si viene persecución. No importa si hay hambre. No importa si alguien dice algo contra ti. No importa cualquier circunstancia que denigre tu condición como ser humano, porque lo que importa, mis apreciados, es la salvación que Dios quiere ofrecernos y que quiere consolidar a través de su obra del sellamiento. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. No importa el clima, no importa la situación adversa, no importa nada que nos logre quitar nuestra vista de aquel que es poderoso para salvarnos. No importa nada. No debes considerar la situación de esta vida como algo a la cual aferrarse, porque te estarías perdiendo el reino de los cielos. Dice el versículo 17. Algunos solamente lo leen, otros lo esperamos para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Necesitamos estar en esta condición 24 horas, 7 días a la semana. Les dijimos ayer que si vamos al gimnasio 2 semanas, no vamos a tener ya una condición física excelente ni un cuerpo escultural. Pero si mantenemos la constancia, lo que la Biblia llama perseverar, mis hermanos, vamos a lograrlo. No es cuestión de que lo que se ha estudiado ya lo sé. Tengo que saber más. Tengo que querer más de esa fuente de agua de vida. Tengo que querer más hacer la voluntad de Dios. Tengo que permitirle al Espíritu de Dios que constantemente hable y obre en mi vida. Porque Dios finalmente enjugará toda lágrima. Por eso te digo, no importa la circunstancia. Algunos dicen, es que yo, pobrecito, estoy pasando por esto. No importa la circunstancia. Tenemos el deber de permitirle al Espíritu de Dios que nos selle para que podamos alcanzar el logro supremo, la salvación. Y entonces ya no se repetirá más las palabras que están registradas en el capítulo 10, verso 11. Es necesario que profetices otra vez. No, ya no se dirá más eso, porque ya habremos cumplido la misión del Señor. Ahora sí nos hemos preparado eficientemente para anunciar al mundo no solamente que Dios hace maravillas en la vida de las personas, sino que Jesús está a las puertas
porque empiezo a vivir verdaderamente la venida de Cristo, porque empiezo a ver que Jesús está ya aquí. Así decía el apóstol Pablo. Luego nosotros, los que quedamos, los que estemos vivos. Apóstol Pablo escribió eso hace poco más de 2000 años. Y mis apreciados hermanos, él consideraba, como debe considerarlo todo cristiano que aspira al reino de los cielos, Jesús ya viene. No puede ser un tema que salga de nuestra mente. No puede ser un tema que lo pongamos en el futuro. Así esté a 1000 años de suceder. Tú tienes que vivir pensando siempre que Jesús está listo para que tú y yo seamos salvos. Para que tú y yo podamos hacer eso, tenemos que estar en continua comunión con Dios. No olvides que sabemos que anda como león rugiente, león con hambre, un león que sabe que le queda poco tiempo, un león que está en las últimas, dando pataletas de ahogado, pero esas pataletas te pueden sacar, te pueden desviar, te pueden llevar a la perdición junto con él. Pero no podemos estar concentrados en sus acciones. Tenemos que estar concentrados en estar en comunión con Dios. Algunos están más pendientes de lo que pasa en la vida política que de estar en comunión con Dios. Por supuesto que debemos saber las cosas, pero hay que estar en plena comunión con Dios. Una cosa no quita la otra. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice algo que, mis hermanos, solo ocurrirá si no hemos hecho la preparación adecuada. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es que, como hay que hacer esto, es que como mandaron a que no se podía hacer aquello, que ahora yo no puedo ir y predicar el evangelio porque puedo ir a la cárcel, entonces ya no puedo predicar el evangelio. Es que yo no puedo ya orar con otra persona porque puedo ser procesado. Entonces, mis hermanos, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? La agenda que tiene Satanás a través de los poderes de este mundo, que él gobierna y que la gente adora a esa Satanás. Aquí lo dice el versículo 4. Y quienes adoran a Satanás son aquellos que no están en el libro de la vida del Señor Todopoderoso. Saben, mis hermanos, este es un tiempo muy, muy complicado. Y va en aumento. Y va en aumento. Y el Señor nos está dando una gran oportunidad a nosotros de que tengamos nuestra disposición lista para la obra del ángel que trae el sello del Dios vivo. Tienes que estar asegurado para el reino de los cielos. De lo contrario, te arrastrará el sistema. Este momento
en el cual tú y yo nos gozamos estudiando su palabra, tiene que repercutir y repetirse constantemente. No por haber hecho este estudio, no por haber hecho este acto de oración, adoración en esta mañana, en este momento, no creas que ya estás santificado para el resto del día. Debe permanecer esta acción en nosotros. Estés donde estés. No tienes que tener una condición especial para adorar a Dios. En todo momento hay que estar en adoración a Dios. En todo momento hay que estar conectados con el Señor, para que el Señor finalmente pueda hacer su obra a través de nosotros. Qué maravilloso es pensar en que ya casi vemos la aparición del Señor. Pero el mundo, mis hermanos, se prepara no para recibir al Señor, sino para adorar a Satanás, para recibir al anticristo. Como tú ves, mis hermanos, se consolidan a través de todos estos estudios, temas que van allí anexos. Y es importante que hoy cumplamos la misión de Dios. Es importante que hoy tú estés con toda la disposición del mundo para que el Señor pueda hacer su obra de sellamiento y podamos estar preparados para el fin del tiempo de gracia. Porque no lo veremos. No sabemos a ciencia cierta qué día se acabará el tiempo de gracia. Solo sabemos por términos proféticos cuándo se acaba la gracia. Pero mis hermanos, cuando se acabe la gracia, los que ya hemos hecho preparación en nuestras vasijas, entonces no tendremos necesidad de otra cosa, sino de gozarnos, porque sabemos que Jesús ya está a las puertas. Se desencadenarán una serie de eventos muy difíciles descritos en la profecía, ampliados en los pasajes del conflicto de los siglos que les he puesto como una tarea en todo este tiempo. Tú tienes que tenerlos en la mente fijos, saber qué dice que va a pasar para poder saber cómo va a pasar y afrontarlo del lado de nuestro Señor Jesucristo. Para que eso sea una realidad, mis hermanos, tú y yo tenemos que estar fuertemente asidos de la mano del Señor, para lo cual te invito a orar en esta mañana. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, la gloria y la honra sean para ti siempre, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, a quien por los siglos de los siglos eres honrado, eres magnificado, eres glorificado. Pero nosotros, Señor, somos criaturas salidas de tus manos. Somos polvo, Señor, a los cuales nos has dado vida. Nos has compartido esa esencia tuya, la vida que nos has dado, Señor. Permítenos que sea para gloria y honra tuya. Permítenos, Señor, ser instruidos, guiados, transformados por tu Santo Espíritu.
que la plenitud de esa bendición caiga, sea derramada sobre nosotros, Señor. Y que estemos preparados para el fin del tiempo de gracia. Porque de otra manera, Señor, corremos el riesgo de perder tan grande salvación. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a estar asidos de tu palabra, a entenderla y a poner por obra tus preceptos. Limpia nuestras vidas, Señor, en la sangre del Cordero, y ayúdanos a servirte día y noche. Gracias, Señor, por atender a nuestras necesidades particulares. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa se mueve en medio de tus hijos. Hoy, que sea un día de bendición para todos tus hijos, porque oramos y agradecemos todo en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga en este día.